Los ucranianos han estado demandando desde el principio del conflicto con Rusia que se les permita utilizar mejor armamento y sobre todo armamento que les posibilite atacar en mayor profundidad las posiciones rusas. Sin embargo, los Estados Unidos se han negado durante todo este tiempo. ¿Qué conseguirían los ucranianos con este tipo de posibilidades adicionales? ¿Qué conseguirían los Estados Unidos? ¿Hasta qué punto esto es factible o es deseable? Esto es lo que se interroga el artículo del profesor Stephen Biddle en Foreign Affairs, publicado creo que ayer o hoy, yo lo he leído hoy, en el que se trata precisamente de esta cuestión. Y de esto vamos a hablar en el vídeo de hoy. El artículo que os refiero examina cómo los Estados Unidos han proporcionado armamento a Ucrania desde el principio de la invasión rusa, pero han impuesto restricciones sobre el tipo de equipamiento y sobre todo sobre la capacidad ucraniana de realizar ataques en profundidad en el territorio que controla ahora mismo Rusia, pero también en el territorio ruso. La preocupación de la administración Biden siempre ha sido la escalada del conflicto. Si se producen este tipo de permisos, se pueden producir también respuestas por parte de los rusos. Y hay muchos analistas extranjeros que exageran el riesgo de una posible escalada rusa con Estados Unidos y por lo tanto afirman que los ucranianos deberían verse librados de estas restricciones. Así que este artículo que os digo se plantea si sería conveniente levantar estas restricciones y permitir que Ucrania adquiriera capacidad de atacar en profundidad el territorio ruso. Desde una perspectiva puramente militar está claro que las restricciones no tienen una ventaja y que hacer estos ataques profundos aumentaría el poder de combate de Ucrania. Sin embargo, este profesor Biddle afirma que esos ataques, aunque mejoraran la capacidad militar ucraniana, no serían decisivos para cambiar el curso de la guerra. La guerra de Ucrania ha sido hasta ahora mayoritariamente una guerra de desgaste y no de ruptura de las posiciones o de las fronteras de los frentes de batalla. Y por lo tanto, esta capacidad de ataque profundo que podría afectar a la guerra, permitiendo a Ucrania, como os digo, atacar objetivos logísticos, zonas de comando de los rusos, bases aéreas o navales, fábricas de armamento, incluso centros de control político como el Kremlin, puede que no tuvieran efectividad, debido a diversos factores. Por ejemplo, el alto coste de estos sistemas necesarios para realizar estos ataques, debido a que los Estados Unidos tienen un límite presupuestario. También la adaptación que hemos visto que los rusos, también los ucranianos, han tenido cada vez que alguien ha producido una innovación. Pero hay otra cuestión adicional, que es la dificultad de coordinar los ataques con maniobras terrestres a gran escala, y que hemos visto que ucranianos y rusos han tenido graves dificultades para conseguirlo en sus ofensivas a lo largo de todo el conflicto. Es verdad también que los bombardeos estratégicos a lo largo de la historia no han ofrecido garantías de producir cambios significativos en la voluntad o en la capacidad de lucha de los adversarios. Se vio en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, que en los 2 últimos años de guerra recibieron la mayor cantidad de este tipo de bombardeos, pero sin embargo lograron incrementar la producción de su armamento. Se vio también en Corea del Norte, cuando la guerra de Corea, como los bombardeos a las posiciones estratégicas e industriales de los norcoreanos tampoco lograron aflojar o reducir el empeño de estos en el campo de batalla, y en el caso de los japoneses se consiguió después de tirar 2 bombas atómicas, lo cual suponemos que está fuera de cuestión ahora mismo dentro del conflicto que se está viviendo en Ucrania. Por lo tanto, la posibilidad de que esos ataques en profundidad fueran a revertir completamente lo que está sucediendo en el campo de batalla, según este profesor, es dudoso, o por lo menos se puede poner en el relativo. Incluso también pone el ejemplo de los bombardeos a Yugoslavia hasta que Milosevic se vio derrotado y con la necesidad de pedir un alto el fuego. Situación en la cual, según el profesor Biddle, fueron más las sanciones económicas las que torcieron el brazo de Milosevic que los resultados de los bombardeos de la OTAN. Es cierto que, sin embargo, esos ataques profundos podían proporcionar beneficios militares en el romper cadenas logísticas, pero sobre todo, según Biddle, psicológicos para Ucrania. Pero tampoco en este caso el profesor piensa que esto cambiaría decisivamente la situación en el campo de batalla. Por lo tanto, recomienda que antes de levantar las restricciones sería necesario evaluar cuidadosamente los riesgos de escalada, que estos sí son importantes para Estados Unidos, y si los modestos beneficios militares que se podrían obtener justificarían esos riesgos. Y aquí creo que está en realidad la clave del artículo. El artículo está justificando
que los bombardeos estratégicos tienen un beneficio, una utilidad limitada, está reconociendo que en términos militares esos beneficios existen, está reconociendo que para los ucranianos podrían tener beneficios, pero aquí el problema verdadero son los Estados Unidos. ¿Qué beneficio obtienen los Estados Unidos ahora mismo del conflicto de Ucrania y del apoyo que están dando a los ucranianos? ¿Y cómo tienen que medir sus actuaciones y el apoyo al ejército ucraniano en relación a esto, a los beneficios que ellos obtienen? Es muy posible que esta derivada esté siendo completamente olvidada en el conflicto ucraniano. Como los Estados Unidos juegan su propia partida, a través, obviamente, de Ucrania, apoyando a Ucrania en contra de Rusia, desgastando a Rusia, pero sin el interés de que Rusia pueda empezar a tomar represalias en algunos lugares concretos del mundo contra los intereses de Estados Unidos. Por lo tanto, los Estados Unidos quieren tener el conflicto contenido y controlado. En cierto modo recuerda esto a lo que hemos estado viendo en el conflicto entre Israel y Hamás, y en concreto a la posibilidad de expansión de ese conflicto hacia Irán, que es obviamente el padrino de todos los movimientos proxy alrededor de Israel y contra Israel, y por lo tanto respecto de lo que pudiera hacer Hezbollah o incluso lo que están haciendo los hutíes. Recientemente hemos tenido como un asesinato selectivo por parte de los israelíes, el de un comandante de Hezbollah, Shukur, ha producido la necesidad de una respuesta por parte de Hezbollah, que también tiene un prestigio que defender y también tiene intereses estratégicos en su relación con Israel, y cómo ese ataque anunciado con mucha antelación, fue respondido por los israelíes en una intervención que también fue espectacular pero controlada, de tal forma que el control de daños de los Estados Unidos ha funcionado, teniendo en cuenta que ahora mismo tienen todos estos recursos navales desplegados alrededor de la zona de conflicto. Que por cierto, y se me olvidaba, toda esta estrategia de asesinatos selectivos le está saliendo bastante bien a Netanyahu, que en las encuestas empieza no, ¿cómo decirlo?, a tener la mayoría de la aceptación, pero a tener posibilidades de volver a gobernar teniendo en cuenta el fraccionamiento tan grande que tiene el Parlamento israelí, la Knesset. Con lo cual, creo que veremos más de estas acciones, como el asesinato del líder de Hamás, de Ismail Haniyeh, en el futuro. Hay que reconocer que lo de Netanyahu es realmente sorprendente, es un corcho, no acaba de hundirse ni en las peores circunstancias. En este sentido, los Estados Unidos no tienen interés especial en que el conflicto de Ucrania pueda extenderse o pueda ampliarse, generando una escalada en la que los rusos pudieran ir más allá del propio territorio ucraniano. Es cierto que habría que ver cuáles son las posibilidades reales que los rusos tienen de hacer esto, pero en cualquier caso parece que los Estados Unidos ya han hecho sus propios cálculos y no desean verse envueltos en un conflicto de mayor amplitud. Y es por eso que limitan, controlan las posibilidades que tienen los ucranianos. Una de las cosas que no me ha gustado del artículo del profesor Biddle es la apelación a que cualquier innovación en el campo de batalla va a ser respondida con una contrainnovación que la va a hacer inútil. Y que esto es algo que hemos estado observando en el conflicto de Ucrania. Acordaos, cuando aparecieron los HIMARS es verdad que tuvieron una gran efectividad en los primeros momentos y luego dejaron de tenerla cuando los rusos comenzaron a adaptarse. Y lo mismo podemos decir de los bombardeos con drones por parte de los rusos, que los ucranianos han aprendido a adaptarse de forma muy importante. Si esto fuera así, nunca habría innovaciones y seguiríamos pegándonos con palos. Seguramente esta no es una dinámica normal dentro de los conflictos bélicos. Yo ayer estaba visitando con mi familia el USS Iowa, un acorazado de la Segunda Guerra Mundial, puesto en funcionamiento en el año 42. Buscando nuevas localizaciones para el programa, nos hemos venido a ver qué os parece, a ver si esto podría ser un buen sitio para hacer geopolinómicos. Y que pronto se envió al Teatro de Operaciones del Pacífico para enfrentarse a los japoneses. El acorazado tuvo una gran participación, tiene 9 cañones de 406 milímetros, no sé cuántos de 112, en fin, una cantidad de artillería realmente impresionante, y este tipo de infraestructuras militares de gran tamaño y de gran eficiencia, pues aplicadas a su momento histórico, debieron plantear una gran ventaja comparativa. El barco además luego estuvo operativo también en los teatros del Pacífico del Atlántico frente a la Unión Soviética hasta 1990, que es cuando
se le da de baja y se le acaba convirtiendo en un museo naval que está atracado en el puerto de Los Ángeles, pero al que se fue dotando cada vez de mayores innovaciones, hasta tal punto de que en un principio tenían 2.800 marineros, el barco llegó a tener 1.700 gracias a esas innovaciones. Eh, Plataformas de misiles Tomahawk, en fin, las innovaciones dentro de la guerra son claramente obligadas para tomar ventaja. Y no podemos decir que las innovaciones, si se le dieran a Ucrania, porque esta es verdad que no parece que vaya a tener capacidad de generar muchas de ellas de forma autónoma, le darían una ventaja, aunque fuera durante un determinado periodo de tiempo, que en términos estratégicos sería muy importante para ellos. Y esto es una crítica que se le puede hacer claramente al artículo de Vidal. ¿Cómo cambiarían esas posibilidades si los ucranianos desarrollaran sus propios sistemas de ataque en profundidad dentro del territorio ruso? Es algo que podemos ver en poco tiempo, porque Zelensky presumía hace unos días de que ya han hecho una prueba exitosa de un misil balístico que tendría un alcance presunto de 500 kilómetros. Con lo cual, el centro de control político de Rusia, el Kremlin, podría estar al tiro de estos misiles ucranianos. Y por lo tanto también podríamos ver cuál es la posición que puede tomar Rusia si es que la amenaza que suponen los ucranianos puede crecer. Es algo de lo que hayamos hablado en algunas ocasiones en el canal. Uno puede concebir que los ucranianos pudieran crecer en fuerza militar como para expulsar a los rusos de los territorios ocupados, pero siempre hemos tenido, por lo menos yo siempre he tenido como una línea roja, la posibilidad de que Ucrania recupere Crimea. Creo que en ese caso Rusia actuaría utilizando todos los recursos necesarios para no perder una plaza, una posición geopolíticamente tan importante como la península de Crimea. Sin embargo, por ahora en el frente de batalla es cierto que a Ucrania no le está yendo bien, estamos viendo los avances lentos, sufridos, con un enorme desgaste que parece que Rusia está dispuesta a tolerar, o Vladimir Putin está dispuesto a tolerar, hacia la localidad de Pokrovsk, nudo ferroviario especialmente importante en términos estratégicos, y por otra parte también hemos visto como Rusia no quiere desplegar o no quiere trasladar sus mejores tropas a la región de Kursk, a la zona que ahora mismo Ucrania ha invadido dentro del territorio ruso, precisamente porque no quiere poner en peligro las ganancias territoriales que ahora mismo está haciendo dentro del territorio ucraniano, seguramente porque también su capacidad militar está especialmente tensionada. Estados Unidos parece que no quiere arrastrar a Rusia hasta una posición en la que las salidas sean tan escasas que Rusia tenga que optar por soluciones que no deseamos, que serían más drásticas. Pero en cualquier caso, creo que la explicación de por qué los Estados Unidos están actuando así tiene que ver exclusivamente con sus propios intereses. Por otra parte, esto es lo normal. Nadie actúa con generosidad en los conflictos de los demás, sino que actúa siempre pensando en cuáles son las posibilidades de ganancia y en la protección de los propios intereses que tienen ellos mismos. En el caso europeo la cuestión es distinta, porque sabemos que el triunfo de Rusia en esta invasión de Ucrania supone un cambio en la seguridad del continente europeo occidental o del subcontinente europeo occidental que sí afecta a los países europeos y que además puede implicar una dinámica de política exterior rusa a través de los hechos adversa en el futuro y que puede implicar otros movimientos agresivos de Rusia hacia otros países que incluso pueden estar dentro de la esfera de la Unión Europea e incluso de la OTAN. Porque ahí también existen muchas cuestiones que se tendrían que dilucidar en el caso de que los rusos optaran por medidas agresivas, por ejemplo, para hacerse con el corredor de Suwalki o para influir en el futuro de las repúblicas bálticas. Pero esto, obviamente, como todo, es especulación. Sin embargo, esto que estamos hablando sobre el artículo 13 del Vidal, me parece a mí que no es tanta especulación, sino que responde a la realidad de los hechos, o por lo menos de los intereses. Y me despido aquí de vosotros en este vídeo breve. Como veis, este verano está siendo muy ocupado y solo me da espacio para hacer estos breves comentarios cuando puedo tener un rato libre entre turismo y turismo. No es que esté deseando volver a Madrid para hacer vídeos más largos, estoy muy gozosamente aquí situado,
Pero como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, activar las notificaciones, darle al botón de like y nos vemos muy pronto.